La educación prehispánica. La tradición es el proceso merced al cual se transmiten los bienes culturales, como lo son lengua, conocimientos, costumbres morales, creencias religiosas, entre otros. Se transmiten de generación a generación. Este es un proceso interhumano, es decir, se efectúa entre personas y consta de tres factores o vértices. Un punto de partida, del que proviene de modo inmediato el bien transmitido. Por ejemplo, generación adulta personificada en el educador. El siguiente, un punto de llegada, o sea, a quien este bien se transmite. Generación joven representada por el educando. Y el bien cultural, materia del proceso. Toda educación, a decir verdad, se alimenta de la tradición cultural, pero trata de fertilizarla para la creación de nuevos bienes, para superar el estadio de cultura ya logrado. Desde este punto de vista, la tradición pedagógica es un peldaño en la corriente progresiva de la vida. El progreso de la educación se realiza gracias al equilibrio constante entre la tradición y la nueva aspiración. Sin los bienes culturales ya alcanzados en ciencia y moralidad, arte y religión, los nuevos avances pierden su base de sustentación. El tradicionalismo sobreestima la tradición pedagógica. Es aquel intento que hace radicar el proceso educativo en la mera transmisión de bienes culturales, en la mera comunicación de conocimientos, usos y costumbres del pasado, sin acoger las nuevas adquisiciones. Pasa por alto el momento creador de la historia. Solo el pasado dirige su mirada para petrificarse en sus fórmulas. La educación entre los pueblos precolombinos tiene un inconfundible carácter tradicionalista. En todos ellos es ideal educativo reside mantener los usos y costumbres del pasado. El pueblo azteca constituye el tipo de este tradicionalismo pedagógico. Época prehispánica en México. El periodo prehispánico abarca desde la llegada de los primeros humanos al continente americano, hace más de 30.000 años, hasta inicios del siglo XVI. El término prehispánico se utiliza para identificar todo aquello que se originó durante la época que precedió a la llegada de los europeos al continente americano. Los principales grupos prehispánicos que habitaron Centroamérica se ubican en Guatemala, El Salvador y parte de Honduras. Las colectividades de mayor importancia que habitaron El Salvador eran de origen maya, del actual territorio de Guatemala, y náhuatl, del actual territorio de México. Desarrollaron formas avanzadas de organización económica, social, política, religiosa, científica, técnica y cultural, que eran dirigidas por un pequeño grupo. A esa forma de organización se le llamó cacicazgo. Los mexicas hablaban la lengua náhuatl y su origen estaba en el legendario lugar llamado Aztlán, que significa lugar de la blancura, de donde partieron en el año 1111 después de Cristo, guiados
por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar a la Cuenca de México, donde fundaron la Ciudad de México en el año 1325. Contexto político. El Estado mexica tenía un gobierno militarista, oligárquico, es decir, una élite dominaba las riquezas del Estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide política eran los siguientes. Tlatoani. En este personaje se centraba la vida religiosa, política y el mando sobre los ejércitos tenochtcas. El Tlatocan. Eran los encargados de dar consejos en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por miembros de la nobleza, que desempeñaban, además, funciones judiciales y administrativas. Y por último, el Cihualcóatl daba al Tlatoani ayuda a las actividades administrativas, como lo eran la recaudación y la justicia. Este actor político tenía una importancia relevante, ya que además de ser el jefe de los sacerdotes, este tomaba de forma temporal el lugar del Tlatoani cuando éste se ausentaba al partir hacia el mando de los ejércitos aliados. Contexto religioso. Practicaron la religión politeísta y estaba asociada con la agricultura y la guerra. Algunos de sus dioses eran la Coatlicue, diosa de la tierra; Tlaloc, dios de la lluvia; Huitzilopochtli, dios de la guerra; y Quetzalcóatl, dios del sol. Contexto económico. Su economía, además de ser agrícola, también se basaba en el comercio, ya que los productos que obtenían por medio del tributo de los pueblos conquistados tenían varios destinos. Los utilizaban para las fiestas religiosas, para el pago de la administración de sus dominios, para sostener a la población de la ciudad y financiar las guerras. La supremacía mexicana se fundaba en su capacidad militar y en una eficaz estrategia de demostración pública de su poderío, la que incluía ceremonias con sacrificios humanos a las que debían acudir los señores de los pueblos conquistados. Contexto social. La sociedad se dividía básicamente en dos grupos: los macehualtín o gente común, como campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos; y los pipiltín o nobles, formados por los gobernantes, sacerdotes y jefes militares. Los nobles se encargaban de la administración de las leyes, del ejército y del clero, mientras que los macehualtín se encargaban sobre todo de producir el alimento. Algo destacable es que si los pilpitín, que cometían delitos o que no cumplían debidamente con sus obligaciones, se les convertía en macehualtín. En sentido opuesto, los macehualtín, destacados en la guerra, alcanzaban posiciones intermedias en la sociedad. La Coatlicue, diosa de la tierra. Tlaloc, dios de la lluvia. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quetzalcóatl, dios del sol. Educación. En la época prehispánica, la educación estaba dividida
por género, masculino y femenino, por clase social, clase noble y los plebeyos. Esta era impartida por el Estado. Dos instituciones se encargaban de proporcionarla. Entre ellas está el Calmecac. Acudían los hijos de los nobles. La mayor parte de la población, formada por esclavos y siervos, carecían de todo derecho para concurrir a estos establecimientos. De esta guisa, la educación azteca era un medio eficaz para perpetuar las diferencias de las clases sociales. En el Calmecac predominaban la forma religiosa, o sea, la formación religiosa. Era un internado erigido en el centro de la ciudad lacustre. Toda la vida o solo temporalmente permanecían los jóvenes en él. El curso de la educación comprendía 3 grados, de una duración aproximada de 5 años cada uno. En el primero, el joven llegaba a ser tlamacazco o monaguillo, en el segundo, tlamecatzli, diácono, y en el tercero, que no todos alcanzaban o podían aspirar al título de tlanama, significa sacerdote. La educación intelectual estaba subordinada a la formación religiosa. Se instruía a los mancebos a descifrar jeroglíficos, a ejecutar operaciones aritméticas, a observar el curso de los astros, a medir el tiempo, a conocer las plantas y los animales, y a rememorar importantes sucesos históricos. La disciplina era rígida, dormían en cama dura, se levantaban temprano. La alimentación era frugal, los castigos severos. Los propios internos aseaban el local y acarreaban la leña y demás objetos para el culto y los sacrificios. En época de guerra, los sacerdotes iban a campaña, en compañía de los internos. Para ello, en los años de aprendizaje, eran estos adiestrados en ejercicios militares. Anexo al templo, existía también un colegio para las hijas de los nobles. El Calmecac femenino era en donde se instruía a las doncellas. Las menos de ellas permanecían ahí de por vida, las más lo abandonaban para contraer matrimonio. El Tepochcali, Casa de los Jóvenes. Era la escuela de la guerra. En cada barrio existía uno de estos establecimientos. Rudos trabajos y severos castigos fortalecían el carácter de los jóvenes allí congregados. La enseñanza impartida en el Tepochcali era práctica. Los alumnos aprendían a labrar en común las tierras para ganarse sustento y vestido. La rudimentaria educación intelectual que ahí recibían se hallaba en firme dependencia de la religión. El arte de la guerra era enseñado de modo práctico. En simulacros se aprendía el manejo de la macana y del arco. La verdadera instrucción militar se adquiría cuando se habituaba al joven a resistir hambre, sed y fatiga, frío, humedad y lluvia, cuando aprendía a seguir al enemigo sin ser visto, a hacer caer este tipo de trampas, pero sobre todo en los campos de batalla. El Tepochcali se daban 3 especies de grados. El primero era el del instructor, Tiacach, de los alumnos recién ingresados. El segundo, el de jefe, del Puchtlato de instructores. El tercero y último era algo así como el director Tlacacal
de un tepochcali. Las dignidades militares solo se conquistaban mediante hazañas heroicas. La captura de reclutas enemigos daban la categoría de oficial del ejército, quien lograba aprender a un jefe enemigo, adquiría la dignidad de caballero tigre o tomilt, el que hacía prisionero a 3 jefes, la del caballero águila cuautli. Pochcali eran las escuelas a las que asistían las niñas y los jóvenes. En ellas recibían una educación semejante a las de los telpochcali, aunque en lo correspondiente a su ser femenino. El Cuicacali, Casa de la Cultura. La función del Cuicacali iba más allá de ofrecer enseñanza artística. Tenía, al igual que el Calquemac, la función base de transmitir, elaborar la lengua culta. Es decir, la enseñanza tenía como función principal el culto a los dioses, el canto como adoración. Las escuelas de los mexicas eran una especie de templos, instituciones de carácter religioso. La rigidez de la herencia paterna en el desempeño de los profesionales. Los niños de temprana edad practicaban en los combates, y la educación de los niños plebeyos y nobles eran marcadas por medio de responsabilidades y privilegios. Como conclusión, a la época prehispánica en México, cabe resaltar que la cultura azteca, la cual fue realizada en este trabajo, se destacaron la construcción de sus ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte. Prueba de ello son las grecas, las pinturas realizadas en los códices, la orfebrería, la joyería y el sinfín de trabajos artesanales. Sin embargo, en el contexto educativo, se podría decir que fueron los pioneros en ofertar una educación para su sociedad. Por último, es de reconocer que tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario. Este trabajo fue elaborado por las estudiantes de la Universidad del Golfo de México en la licenciatura de Psicología, Amina Aquino Durazo y Leslie Yasmín Becerra Corona. Agradecemos las aportaciones y asesorías de la licenciada en Psicología María Soledad Domínguez Velasco.